Buenas, continuando con el ciclo de conferencias, vamos a tocar en esta oportunidad el tema inmunofarmacología, es decir, aquellos medicamentos que están ligados a la respuesta inmune. Cabe resaltar que esta terminología aborda dos contextos. El primero puede ser los que están ligados a respuestas sobre problemas autoinmunes y el segundo a problemas aloinmunes. Vamos a utilizar bajo este contexto todos los fármacos denominados inmunosupresores, pero ligados hacia el componente mm, de aloinmunidad. Eso quiere decir de que en muchos pacientes a los cuales se utilizan estos medicamentos inmunosupresores, vamos a tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, eh, que al momento de actuar sobre mm, órganos a los cuales se les requiera generar trasplante, los medicamentos van a tener que necesariamente disminuir mm, la linfocitosis generada por en este caso, el nuevo injerto. Entonces, fíjense que la eficacia de estos medicamentos básicamente radica en generar inmunosupresión. Eso es su eficacia, porque al disminuir la cantidad de linfocitos que están generando el problema, voy a observar el beneficio del medicamento. Sin embargo, en segundo lugar, esa misma inmunosupresión va a generar infecciones oportunistas, es decir, va a generar todo un reservorio, un pool de infecciones, llámese por hongos, por bacterias, por virus. Entonces, y no solamente ellos, sino también van a existir otro tipo de daños a órgano blanco, llámese problemas a nivel renal, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí vamos a ir manejando el contexto de esta conferencia. ¿Qué fármacos inmunosupresores tienen ventaja en eficacia y en seguridad? Entonces, observen por favor que la inmunosupresión generada por estos medicamentos puede estar vinculada a dos contextos, a la aloinmunidad y a la autoinmunidad. Recuerden que la terminología alo, si lo decodificamos como tal, es algo extraño, algo diferente. Por eso les hablaba de que en aloinmunidad el término trasplante es justamente el uso más idóneo. Y de allí que los fármacos inmunosupresores van a disminuir los linfocitos, van a disminuir, en este caso, el sistema inmunológico para generar su eficacia. Mientras que autoinmunidad, estamos hablando de que el mismo sistema inmunológico ataca, se ve atacado agresivamente por el mismo. Acá encontramos, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, miastenia gravis, entre otros. Pero el día de hoy vamos a tocar netamente la inmunosupresión ligada a pacientes trasplantados, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Observen también lo siguiente. En muchas publicaciones, hoy en día, se observa, por ejemplo, trasplantes a nivel de riñón, a nivel de páncreas, a nivel de hígado, a nivel de corazón, a nivel de pulmón. Observen que hay una sobrevivencia para cada tipo de órgano trasplantado. Al primer año, al quinto año y a los 10 años. Si observamos básicamente a nivel renal, que se distingue donante cadavérico y donante vivo, observemos que el donante vivo, en este caso, tiene siempre un grado de supervivencia o sobrevivencia mucho mayor que el donante cadavérico. ¿Sí? Esto es importante. Pero conforme pasan los años, ¿qué cosa sucede? El grado, ¿sí? El grado de, en este caso, miren, aquí 94.3, aquí 78,5 a los 5 años, aquí a los 10 años 55.2. Significa
que la sobrevivencia va disminuyendo conforme pasan los años. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el cóctel de fármacos que el paciente debe recibir crónicamente. Básicamente, los fármacos que se utilizan tanto como donante cadavérico o donante vivo para aumentar la sobrevivencia en años van a requerir, ojo, de minimizar, ¿qué cosa? El rechazo que haya de parte del donante. Repito, el órgano a trasplantar del donante, al ser recibido por el paciente, en este caso el huésped, vamos a observar reacciones antigénicas que lo que van a generar pues es tratar de rechazar de parte del huésped ese órgano trasplantado. Es por eso importante de que los fármacos inmunosupresores, como vuelvo a repetir, van a minimizar el sistema inmunológico. ¿Cómo? Disminuyendo su capacidad, su función normal, para evitar desde luego el rechazo. Del rechazo deviene el grado de mortalidad, es decir, el grado de sobrevivencia, en este caso, del órgano donado. Entonces, esto es importante analizarlo porque es desde luego, pues, de las sinergias que se armen dentro de los medicamentos nos van a ayudar muchísimo para el beneficio de la sobrevivencia del órgano trasplantado. Muy bien, ahí miren, tenemos 97.5, también de acuerdo al número de pacientes, al porcentaje de pacientes que hubo sobrevivencia del órgano, y 77.4. Estamos hablando ya de conforme pasan los años, aumenta el grado de sobrevivencia. Un poco observar, acá tenemos, por ejemplo, el riñoncito de un paciente en el cual vamos a observar la fase de sensibilización ligada al rechazo de trasplante. Tenemos, en este caso, dice recipient dendritic cell. Estamos hablando de la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno, ¿sí? En la cual, aquí estamos hablando de, en este caso, un paciente al cual recipient, vamos a observar, es el que está recibiendo, el huésped. Donor, estamos hablando del donante, ¿sí? Lo lógico es, observen ustedes que el riñón trasplantado, ¿sí? Con su célula presentadora de antígeno del donante, lógicamente, va a transmitirse, ¿sí? Y va a llegar por acá, ¿sí? Observemos que va a lógicamente interactuar con las células T, formar células T, por un lado, ¿sí? CD8 y CD4. Recuerden ustedes, tanto las células CD8 como las células CD4 finalmente son las que están generando, por su proliferación, miren, de una célula T, se están formando 3 CD8, 3 CD4. ¿Qué cosa estamos generando? Estamos aumentando tal cantidad de linfocitos TCD4 y TCD8 de tal manera que van a generar, ¿qué cosa? El rechazo. Estas células son las que van a generar el rechazo al órgano, en este caso, al órgano, al injerto, ¿no? Al órgano donado. Acá estamos observando, viajan estas células TCD4 y TCD8, viajan, y lógicamente lo que van a generar, la CD8, observamos qué cosa, la muerte del killing of target cell, estamos hablando de la muerte de la célula blanco. Y por otro lado, en el caso de la CD4, estas liberan cada vez más citoquinas, y estas citoquinas lo que van a generar es, ¿qué cosa? Una hiperinflamación. Esta hiperinflamación, lógicamente, va
a conllevar, a también coadyuvar el rechazo del injerto. Por ende, lo que estamos observando es que hay un pool de sustancias inflamatorias que finalmente pues van a devenir en el rechazo del órgano trasplantado. Si seguimos observando esta mecánica, vamos a tener en cuenta entonces, tenemos el donor APC, que es las células presentadoras de antígeno del donante, que se van a unir a las células, en este caso, a las células linfocitos TCD4, ¿sí? Tienen una unión, por ejemplo, CD28 del CD4 con B7 de la célula presentadora de antígeno. Tenemos acá, este tiene una región antigénica, ¿sí? Que está unida a una expresión de célula presentadora de histocompatibilidad, ¿correcto? Tenemos la unión CD40 y la unión CD154 del CD4. Y tenemos acá el receptor TC, el receptor linfocítico. Entonces, se unen. ¿Para qué se unen? Para activar a la célula T. Esta célula T que estuvo siendo naive, o blanco, así se le llama, con esta activación con la célula presentadora de antígeno del donante, se pasa a activar. Ahora estamos observando una célula T activada. Y fíjense que uno de los compromisos de la activación de esta célula T es que ella misma libera citocinas. En este caso, interleucina 2. ¿Para qué? Para que la interleucina 2 siga activando la célula T. Esto es importantísimo, esta interleucina 2. Y luego, una vez ya activada, van a dar células hijas. Es decir, se van a diferenciar y proliferar ¿en qué? Células TH1, que están liberando interferón, interleucina, siguen liberando. Células TH2, siguen liberando otro tipo de interleucinas. Fíjense, este es especial, las células TH17 y las Treg. Estas que también se diferencian de esta célula madre activada, pero estas células se le llaman células que tienen un papel regulatorio. Regulan a las otras células TH, ¿sí? Las TH17 y Treg son las que regulan a las demás. Muy bien, entonces, sigamos. Entonces, aquí estamos viendo los puntos. Fíjense que ya vamos a ir observando en adelante que el punto 1, el punto 2, el punto 3 son importantes farmacológicamente con lo que viene a continuación. Observando también el detalle, les comentaba, la diferenciación se daba, fíjense, TH2, TH1, les comentaba Treg y TH17, ¿correcto? Son aquellas, en este caso, que tienen una demanda de regular, ¿sí? Regular la proliferación de las otras células. ¿Eso qué quiere decir? Que estas Treg, básicamente, tienen un grado de evitar una mayor proliferación de TH1, TH2, básicamente. Entonces, sería importante encontrar también alguna diana farmacológica que active Treg para que de esa manera podamos obtener también otro blanco terapéutico para futuras investigaciones en las cuales pues se cuente también con otro tipo de alcance farmacológico, activando Treg en pacientes que reciban órganos trasplantados. Bien, aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva justamente es los potenciales terapéuticos en donde vamos, en este caso a través de la farmacología, tratar de bloquear para servirnos como inmunosupresores, teniendo, ojo, lo siguiente, el beneficio es disminuir los linfocitos, ya que cuando se recibe un órgano trasplantado, el huésped, su sistema inmunológico, funciona activando el aumento de linfocitos, los activa para atacar, lógicamente, a la célula extraña, en este caso al órgano trasplantado. Es por eso que aumentan los linfocitos y eso conlleva rechazo. ¿Qué es lo que se requiere con la terapia farmacológica? Que se disminuyan estos linfocitos. Al disminuir, encuentro en el efecto inmunosupresor el beneficio, ¿sí? Entonces, fíjense
Aquí estamos hablando de la célula presentadora de antígeno del donante. Aquí, en este contexto, estamos hablando del linfocito del huésped. ¿Qué va a suceder? Como les comentaba, señal 1, señal 2, señal 3. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la región en la cual expresa el MHC y su péptido, estamos hablando del donante, y el linfocito expresa su TCR, el receptor del linfocito T. Muy bien, por acá se unen. Por acá se va a unir el CD80, 86 en este caso, de la célula presentadora de antígeno del donante con el CD28 de la célula T. Y finalmente veo una señal 3, en la cual se libera interleucina 2, fíjense, está saliendo por acá, se libera interleucina 2 y se va a unir al CD25 para poder que finalmente despertar una vía denominada vía JAK, mTOR, que en este caso, transloca al núcleo y lo que vamos a observar es activación del ciclo celular. ¿Para qué se da esto? Esta última señal número 3 con la activación a nivel nuclear, fíjense, de este ciclo celular, lo que va a generar es que de una célula madre hablamos que se van a proliferar en diferentes células hijas. Ese es el detalle. Finalmente, la célula presentadora de antígeno del donante con el linfocito T se unen para hacer que en este linfocito T, por las tres señales, señal 1, señal 2, señal 3, justamente en esta última señal, la señal 3, este linfocito madre lo que va a generar es varias células diferenciadas hijas, varios linfocitos. Y al aumentar esos linfocitos TH1, TH2, TREG, TH17, especialmente el TH1, TH2, atacan al órgano, en este caso del donante. Y eso se le llama rechazo. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es evitar que este linfocito madre ¿qué cosa? Se active. Esa es la idea. Al evitar que se active, vamos a disminuir el rechazo. Vamos a ir viendo entonces algunos componentes en donde exactamente se dan los mecanismos para tal inactivación. Solamente un detalle. Miren acá la señal 1. En la señal 1 estoy mostrando esta flechita verde, ¿notan? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es más robusta? Esta flechita verde donde dice calcineurina, esta otra flecha donde dice MAP quinasa, o esta otra flecha donde dice IKK. ¿Cuál de estas tres señales, fíjense, estas tres cascadas se activan por señal 1? ¿Cuál de estas tres está más marcada en negritas? Lógicamente, estoy observando que que está más robusta es esta vía. Fíjense, al ser esta vía de mayor intensidad, por esta cascada calcineurina NAFT y luego llega al núcleo, ¿sí? Y del núcleo se va a liberar interleucina 2, pues esta vía va a lograr protagonismo en el papel del medicamento, más que la vía MAP quinasa y más que la vía IKK. Entonces, por aquí es que lógicamente vamos a ver una mayor demanda farmacológica para bloquear esta vía y de tal manera que ya no hay interleucina 2 y al ya no existir interleucina 2, desde luego vamos a ver un efecto inmunosupresor, es decir, de beneficio para un paciente trasplantado. ¿Sí? No solamente esta vía, sino también probablemente también digo yo, a ver, yo quiero generar, si por acá hay interleucina 2, ¿sí? Que está generando todo esto, entonces genero un fármaco que compita con la interleucina 2. Si la interleucina 2 está generando por agonismo esto, entonces yo sintetizo un antagonista y como antagonista va a competir con la interleucina 2 de tal manera que no se genere esta vía. Ese es otro mecanismo de acción. Entonces digo, ¿qué tal si bloqueo acá mTOR? Puedo bloquear mTOR y de tal manera que ya no genere nuevas células diferenciadas, linfocíticas. También, ese es otro target. ¿Qué tal si bloqueo en la fase del ciclo celular? Puede ser en G1, G2, S y M. Bloqueo acá y tampoco sea. Correcto. Esa es otra vía para poder actuar como fármaco inmunosupresor. Entonces, lo que estamos ya observando es que estoy ya utilizando el análisis de posibles targets
que van a actuar como inmunosupresores. Efectivamente, aquí aparecen los targets. Y estoy observando, por ejemplo, la señal 1, señal 2, señal 3 para ubicarme. ¿Quién actúa sobre calcineurina? Por ejemplo, tengo la ciclosporina y al tacrolimus, con algunas diferencias. Recuerden que esta calcineurina, desde ya les voy comentando, es una fosfatasa. Recordemos que bioquímicamente una fosfatasa va, ¿qué cosa? A quitar o a romper grupos fosfatos, ¿sí? Pero la diferencia entre ciclosporina y tacrolimus, vamos a observar de que actúan, si bien es cierto, sobre la calcineurina, pero la calcineurina, que es en este caso una fosfatasa, es una enzima, vamos a observar de que tiene sitios diferentes de unión. Entonces la ciclosporina y el tacrolimus actúa de una manera en un sitio diferente frente a la misma enzima. Fíjense, por ejemplo, por acá, por la señal número 3, tengo anticuerpos monoclonales que son antagonistas y van a competir con interleucina 2 para que no se genere esta vía y de tal manera que no se genere la proliferación linfocítica. Fíjense que en mTOR, en el Perú, también se puede actuar con sirolimus o everolimus, que son inmunosupresores, y no van a permitir también, ¿qué cosa? Proliferar. Fíjense que por acá la síntesis de nucleótidos que generan en este caso o están vinculados al ciclo celular, por ejemplo el ácido micofenólico o micofenolato, actúan por acá. La azatioprina es otro fármaco, también actúa en el ciclo celular, también actúa como inmunosupresor. Los corticoides actúan en núcleo. Lo que van a generar los glucocorticoides también es formar parte de esta familia de inmunosupresores utilizados en pacientes trasplantados. Luego vemos otras situaciones que están en otras señales, pero no nos debe interesar mucho porque aún están en investigación. Muy bien, entonces tenemos el papel de estos anticuerpos monoclonales, daxilixumab y basilixumab. En este caso le he puesto una letra mucho más grande y subrayado porque este ha demostrado tener, en este caso, mejores ventajas frente al daxilixumab, ¿sí? Se utiliza en este caso 20 miligramos intravenoso, 20 a 30 minutos, 2 horas previas antes de la cirugía de trasplante y luego 20 miligramos intravenoso 4 días después del trasplante. ¿Por qué se utiliza especialmente el basilixumab 2 horas antes de la cirugía del trasplante? Lógicamente evita el rechazo agudo. Nunca se trasplanta y recién ahí en el momento se administra el basilixumab. No, el basilixumab se administra 2 horas antes para que vaya haciendo su trabajo. ¿Cuál es? El de competir con la interleucina 2, en este caso, acá lo tenemos el basilixumab, y bloquear y evitar que se prolifere, en este caso, el linfocito T. Es muy importante entonces el uso de estos anticuerpos monoclonales, especialmente el basilixumab, 2 horas antes de iniciada la cirugía del trasplante. Y no solamente ello, después también 20 miligramos intravenoso, 4 horas, en este caso 4 días después del trasplante. Y evitar desde luego el rechazo. Habíamos estado viendo el papel de la calcineurina, ¿sí? Solamente para poder observar. Tiene que ingresar, aquí estamos hablando de la célula linfocítica, ingresa el calcio. El calcio lo que va a generar es, ojo, la activación de los componentes, en este caso de ciclofilina, que es una fosfatasa que está unida a la cadmodulina. Miren, por favor, este detalle. NFAT, que viene a ser el factor nuclear de activación linfocítica, fíjense, al unirse con, en este caso, con el complejo cadmodulina, lo que va a generar es la pérdida de grupo fosfato. Acá habían 4, ¿no? Ahora está perdiendo 3. Se pierden, ¿sí? Al perderse por esta ciclofilina, esta que es una fosfatasa, ¿ya? O llamada también calcineurina, lo mismo. Al perder el grupo fosfato, la
en este caso, el factor nuclear de activación de linfocitos T, pierde el grupo fosfato, va a servir ¿para qué? Para que se trasloque al núcleo, llega al núcleo, ¿sí? Y a partir del núcleo, y aquí lo vemos ya el NFAT, fíjense con un solo grupo fosfato, porque ya se perdió, allí va a liberar interleucina 2. ¿Qué va a generar la interleucina 2? La interleucina 2 se va, en este caso, al retículo sarcoplásmico, y de aquí va a empaquetarse para liberar interleucina 2. ¿Se acuerdan? La interleucina 2, ella era aquella que llegaba a CD25 y lo que vamos a generar en este caso es, ¿qué cosa? La proliferación de los linfocitos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que el papel del fármaco es actuar sobre este complejo cadmodulina, que es llamado también calcineurina. ¿Qué cosa vamos a observar? Por ejemplo, repetimos, entraba el calcio, activaba en este caso al complejo calcineurina, ¿sí? O en este caso la fosfatasa, y lo que va a generar es que NFAT, ¿se acuerdan? Perdía grupo fosfato. Y al perder grupo fosfato le conviene para poder translocarse al núcleo y al llegar al núcleo favorecer al gen del interleucinado ¿qué cosa? Su transcripción y luego su traducción. Una vez que se libera, favorece la diferenciación de los linfocitos. Por un lado, la CSA se llama ciclosporina y por otro lado, TAC, que es tacrolimus, fíjense, actúan bloqueando la calcineurina, ¿pero qué? En sitios diferentes. Por ejemplo, la ciclosporina actúa en un sitio especial sobre ciclofilina. O sea, estamos hablando de que es una de las componentes, la ciclofilina, que tiene la calcineurina. Es por ahí por donde actúa la ciclosporina, la inhibe. Y de esta manera, ya la NFAT ya no va a poder perder sus grupos fosfatos y de esta manera no translocarse al núcleo y de esta manera no generar interleucina 2 y de esta manera no generar proliferación de las células y de esa manera evitar el rechazo en este caso, del nuevo injerto, ¿no? Y el tacrolimus, fíjense, se une a otro sitio diana de la misma calcineurina a nivel de unión a la inmunofilina. Le llaman el elemento FKBP. Fíjense que finalmente lo que va a generar es que se bloquee la calcineurina, ya no actúe como fosfatasa y el componente, igual que el anterior, al ya no llegar, finalmente no hay interleucina 2, no hay diferenciación y cumple su papel inmunosupresor. La pregunta es, entonces, bueno, si bien es cierto, la eficacia aparentemente es la misma, el beneficio, pero en reacciones adversas, ¿qué se ha podido observar a través de la farmacovigilancia entre ciclosporina y tacrolimus? Simple y llanamente, en que el tacrolimus tiene una mejor seguridad. ¿Sí? Tiene una mejor seguridad, tiene menores reacciones adversas que la ciclosporina. ¿Sí? Entonces, es importante, fíjese, el sitio de unión del tacrolimus, que es en otro sitio de unión frente a la ciclosporina, y de esta manera, pues, el tacrolimus tenga menos reacciones adversas y por ende, pues, pueda ser utilizado con mejor beneficio hoy en día. Acá tenemos a la ciclosporina, su forma farmacéutica. Viene en este caso vía oral, también se ha observado viene vía oftálmica, viene vía intravenosa. También observamos que hay algunos componentes que no son intercambiables, ¿sí? Hay diferente biodisponibilidad. Acá lo tenemos a la ciclosporina, su mismo nombre dice, es un ciclo, es una molécula bajo este contexto de elevado peso molecular, que lógicamente pues tiene la acción de actuar sobre la calcineurina. Mientras que el tacrolimus también viene vía oral, viene vía intravenosa, ojo, también viene vía tópica. Y el tacrolimus pues tiene diferentes pues alcances como o de acuerdo a su forma farmacéutica. Este es el tacrolimus, ¿sí? Una molécula que también tiene un elevado peso molecular, pero muy diferente a la ciclosporina. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, actúa pues en un sitio de unión diferente al que actúa la ciclosporina, el tacrolimus.
Muy bien. Ahora tenemos al sirolimus y al everolimus. Fíjense, el sirolimus y el everolimus tienen una cascada muy parecida a lo que es, en este caso, el tacrolimus. Sin embargo, el, en este caso, este sitio en el cual se está uniendo el sirolimus y el everolimus es un sitio cada vez, diríamos, con un respaldo diferente. Esta es una variante FKBP, por eso le he puesto en asterisco, ¿sí? En asterisco. ¿Por qué? Porque este FKBP, recordarán ustedes que este FKBP sin asterisco actuaba en la calcineurina, como el tacrolimus. Sin embargo, este FKBP asterisco, por el cual actúa el sirolimus y el everolimus, no va por la vía de NFAT, ¿correcto? No, este va por la vía mTOR. O sea, este FKBP asterisco va directamente por la vía mTOR. Y mTOR, ojo, actúa finalmente para poder generar, ¿qué cosa? La diferenciación celular en el linfocito. Entonces, este FKBP asterisco es inactivo contra calcineurina, ¿sí? Entonces, el asterisco va por la vía mTOR. Por eso es que el sirolimus y el everolimus también es otro tipo de alcance farmacológico para pacientes, en este caso, que se requiera la labor inmunosupresora y puedan actuar en pacientes trasplantados. Muy bien, por eso decía FKBP asterisco. El sirolimus viene vía oral, básicamente. Ahí está la molécula del sirolimus. Y si observamos al sirolimus en su molécula, ahí está el grupo OH y el grupo metilo, que en este caso diferencian al tacrolimus. Mientras que el everolimus, a diferencia del sirolimus, tiene más afinidad todavía sobre asterisco FKBP, que tenía que ver por la vía mTOR, ¿sí? Entonces, ¿dónde se diferencia? Ahí está el grupo metil. Y también tenemos aquí en este otro grupo que está o estaría pues teniendo la mejor afinidad frente al sirolimus sobre asterisco FKBP, que está en este caso ligada a la cascada mTOR. El everolimus también viene vía oral, ¿sí? Tabletas, suspensión. Otro alcance farmacológico tenemos al ácido micofenólico o al micofenolato. Ojo, fíjense, lo que va a hacer es actuar sobre la vía, en este caso, de la síntesis de las purinas. Observen ustedes la cascada. En la fase S, de 5-fosforibosilfosfato pasa a monofosfato de inosina. Y este monofosfato de inosina, a través de esta enzima llamada monofosfato de dihidrogenasa inosina, facilita la síntesis de purina, es decir, de inosina monofosfato a guanosina monofosfato. Y de ahí, desde luego, pues, entrar a la fase 2, fase M, y estamos hablando del ciclo celular. Pero, ¿qué o cuál es la circunstancia que tiene el micofenolato como inmunosupresor? El micofenolato lo que va a hacer es bloquear a esta enzima, la inosina monofosfato de hidrogenasa. Al bloquear ella, ya no va a generarse guanosina monofosfato, ni tampoco seguir con las siguientes fases. Por ende, el bloquear esta enzima clave, vamos a observar el efecto inmunosupresor del micofenolato y ser de beneficio para pacientes trasplantados. ¿Cuánto se administra? 1 gramo vía oral 2 veces al día. ¿Sí? Es muy importante también el uso del micofenolato. Acá lo vemos un poquito más, de una manera un poco más amplia. Ribosa 5-fosfato, 5-fosforibosil, inosina monofosfato que va a pasar a guanosina monofosfato y de ahí, ¿qué cosa? Van a ser las siguientes fases del ciclo celular. Entonces, acá hay una enzima, esta de hidrogenasa de monofosfato de inosina. Entonces, lo que va a hacer el micofenolato, lo que va a hacer es bloquear esta enzima y de esta manera va a tener su comportamiento inmunosupresor. Va a bloquear entonces
la síntesis de purinas. Acá lo tenemos, la diferencia, el ácido micofenólico, y acá lo tenemos al micofenolato, ¿sí? Me van a averiguar, por favor, cuál de los dos componentes, en este caso el ácido micofenólico o el micofenolato, cuál es la prodroga y cuál es el metabolito activo. Repito, me van a buscar cuál es la prodroga y cuál es el metabolito activo. ¿Cuál de las dos? Los corticoides, desde luego, también se utilizan en este rol de inmunosupresores en pacientes trasplantados. Y lo que van a hacer, básicamente, el glucocorticoide GC, cuando se une a su receptor de glucocorticoide, lo que va a generar son dos cascadas, transactiva o transreprime. Lo que nos interesa básicamente es la transrepresión, porque a través de la transrepresión lo que va a bloquear es todo el pool de tormenta de citocinas. ¿Correcto? Entonces va a bloquear toda la cascada de hiperinflamación. Entonces bloquea o genera transrepresión de NF-kappa beta, entre otras, ¿sí? Situaciones que son interesantes al momento de ser utilizados como fármacos de uso en pacientes trasplantados. Desde luego tiene otras acciones, ¿no? Por ejemplo, actúa sobre la colagenasa, disminuye porque la transreprime. Por eso es que el paciente, el tomar o hacer uso crónico, porque estos fármacos se utilizan de manera crónica, durante toda la vida en el paciente, la piel va a disminuir o va a ser mucho más débil. En este caso, la osteocalcina se transactiva y la osteocalcina facilita la desmineralización ósea. Estamos hablando de un problema de densidad mineral ósea disminuida. Estamos hablando de osteoporosis cada vez más manifiesta en el paciente. Entonces, el corticoide, desde luego, pues como bien conocemos, va a generar otro tipo de efectos indeseables. Acá lo tenemos un poco el pool de los fármacos que hemos estado mencionando. Por ejemplo, en primer lugar teníamos el basiliximab y el daciliximab. ¿Se acuerdan cuando competían por la interleucina 2? Hablábamos en este caso de que estos fármacos anticuerpos monoclonales lo que van a hacer es generar el bloqueo, su comportamiento antagonista en este caso de CD25, del receptor de interleucina 2, y de esta manera evitar el rechazo agudo. Habíamos visto también por acá a la ciclosporina y al tacrolimus, recuerden, ¿no? Cuando bloqueaban a la calcineurina. La calcineurina se ve bloqueada por la ciclosporina y tacrolimus en sitios de unión diferentes. Y finalmente no hay liberación de interleucina 2. Hablamos de los esteroides, los corticoides, que también tienen que ver con la vía de bloquear NF-kappa beta. Al sirolimus, al everolimus, recordarán de que tenía que ver con la vía mTOR, directamente por N. ¿Se acuerdan de esa variante que tiene el sirolimus? ¿Sí? El sirolimus, a diferencia del tacrolimus, una variante que le permite llegar o bloquear la vía mTOR, ¿sí? FKBP, ¿se acuerdan? Entonces, por allí están actuando cada uno de estos fármacos potenciales como inmunosupresores. Los corticoides, desde luego, tienen reacciones adversas. Por ejemplo, van a generar una alta inmunosupresión. Eso es el beneficio, desde luego, pero a la vez es una paradoja. ¿Por qué? Porque a la vez no solamente el beneficio, sino también pueden generar a la larga infecciones oportunistas también, ¿sí? Generan hipertensión, hay retención de sodio, ¿qué cosa? Hay incremento de angiotensina 2, entre otros. Genera osteoporosis, ya habíamos observado la acción de la osteocalcina, básicamente en ello. Generan hiperglucemia, desde luego, ¿no? Hay una activación de la gluconeogénesis en el hígado y por ende también son reacciones adversas que están demostradas pues en el devenir del tiempo en estos pacientes. Entonces, en la aloinmunidad, en este caso, en pacientes trasplantados, la terapia en primer lugar de inducción para evitar rechazo agudo justamente se basa en el uso del daciliximab y el basiliximab. Especialmente, como les dije, el basiliximab, que su acción es
antagónica sobre el receptor CD25, el mismo que sirve para la interleucina 2, ¿verdad? Para la proliferación de los linfocitos. Entonces, al bloquear, entonces estamos generando, ¿qué cosa? Una acción importante como preventivo de rechazo agudo. Y ya les dije, 2 horas antes de la cirugía del trasplante, para que el medicamento, pues farmacocinéticamente ya pueda tener el contacto con el receptor CD25. Y la terapia de mantenimiento que se da durante toda la vida, y los objetivos son inmunosuprimir y lógicamente, como es una sinergia de varios medicamentos, se va a minimizar la dosis de cada uno de ellos. Se previene nuevos rechazos, en primer lugar, a nivel agudo, ¿sí? Y garantiza una mayor supervivencia del órgano del donante y de su receptor. Normalmente, la selección se evalúa el riesgo-beneficio. Por ejemplo, en la combinación de inhibidores calcineurina, el tacrolimus es mejor que la ciclosporina. Recordarán ello, ¿no? Menos efectos adversos. Como agentes antiproliferativos tenemos dos. El micofenolato, recordaremos que actuaba sobre la síntesis de las purinas, y la azatioprina. El micofenolato es mejor que la azatioprina. Y los corticoides, el caso de la prednisona, 5 miligramos al día, dice una semana, pero normalmente los corticoides son de uso prolongado, ¿sí? La estrategia de METOR, recordaremos el sirolimus, hay que tener mucho cuidado también, ¿sí? Sobre todo en heridas de cirugía, cuando, en este caso, solo cuando heridas de cirugía han sido cicatrizadas, ya que tiene que ver mucho con los componentes de coagulación, en este caso, el uso del sirolimus, ¿sí? Esto ha conllevado de que la terapia de mantenimiento, ¿a qué cosa? Aumentó la sobrevida del injerto y disminuye el riesgo de rechazo en el paciente. Últimos metaanálisis son estudios muy grandes. Se contempla, pues, que en este caso los emetor le están dando cada vez mejor capacidad de acción frente a los demás agentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, que aumenta la nefrotoxicidad y eso pues requiere siempre una vigilancia pues cada vez más monitorizada en el paciente. Muchísimas gracias por la atención brindada.